Shalom Akim, Shalom. Como siempre quiero empezar dando toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakakudash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo. Yahweh Shai es el nombre del Hijo. Rakakudash significa Espíritu Santo. También quiero dar doble honores a los apóstoles y ancianos del Gran Pedro Molino, nuestros maestros en esta verdad. Y Shalom, que significa paz, a la lección. A ustedes dando su mejor esfuerzo para servir y agradar a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Hice una lección hace unas semanas, nombrado Juicio y Discernimiento. Y Bahashem mediante voy a hacer eso en una serie, cuando el Espíritu me pegue, entrando en diferentes ejemplos, en cómo aplicar juicio y discernimiento, porque aplicar juicio y discernimiento es algo que pasa a diario. Hay un infinito número de situaciones, o cosas que pueden pasar donde tú tienes que aplicar buen juicio y buen discernimiento para poder manejar, una situación correctamente. All right? Y el precepto que me vino a la mente era uno en Eclesiástico, en Siracides, right? Capítulo 7 y versículo 6, right? Dice, no aspires a convertirte en juez, o ser un juez. Dice, puede que no tengas la fuerza suficiente para eliminar la injusticia. Ese trabajo de ser un juez, que hay un libro que se llama el Libro de Jueces, que habla de los diferentes jueces que tuvimos, buenos y malos, right? Pero ese asiento de ser un juez es algo pesado, man. Porque cuando tú te paras como un juez, tú estás representando, a Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, su palabra. All right? Y si tú cometes un mal juicio, eso puede resultar en juicio viniendo sobre ti. Por eso cuando Yahushua habló y dijo, no juzgues para que no seas juzgado, no estaba diciendo que no puedes juzgar para nada, right? Hemos entrado en esto, man. Juzgamos todos los días, todos los tiempos, man. Juicios como evitas muerte, peligro, y cosas así, all right? Pero significaba no juzgues, de algo que tú eres culpable de, o de algo que puede regresar a ti, porque ahora estás siendo un hipócrita, right? Tú no vas a juzgar a alguien por ser flojo o ser un ladrón o un adúltero cuando tú lo estás haciendo, porque la única cosa que estás haciendo es estás pidiendo, gritando al Señor que te traiga juicio contra ti, all right? Ser un juez, man, es en los tiempos antiguos, man, si tú eres un juez, man, tú definitivamente, man, debías asegurar que tú estabas en punto en todo. Había menos campo para error con ti, porque tú estabas ahí representando justicia, representando lo correcto, all right? Los jueces siendo usados para juzgar maldades, right? Para juzgar, israelitas quebrando la ley. Ellos tenían que asegurarse que ellos no estaban haciendo eso, o si no, como se dice, su maldad iba a salir a la luz, iba a ser peor, como esos ancianos en el libro de Susana, que el Espíritu animó a Daniel, a parar por ella y defenderla, right? Ellos recibieron un peor juicio, porque ellos debían de representar, a Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, y una vida piadosa, man. Regresando al punto, de juicio y discernimiento, el Señor nos ha puesto en un asiento donde nosotros estamos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Cómo y por qué? Porque estamos saliendo a las calles profetizando, contra este mundo, profetizando la caída de este imperio Babilonia y del autoproclamado gringo, y estamos pronunciando la venida de Yahweh Shai y su reino por venir. Si nosotros estamos ahí en un asiento de juicio, condenando, no que nosotros tenemos el poder para, condenar a alguien a la muerte, pero empujando la palabra del Señor, estamos ahí trayendo condenación a los que rechazan al Señor, a los que rechazan una vida correcta. Entonces eso significa ¿qué?
que nosotros debemos de asegurarnos que estamos viviendo una vida piadosa. Si estamos ahí diciendo a Jacobo, para de comer puerco, no cometes adulterio, no seas un estafador, okay, no seas un flojo, busca al Señor 10 veces más. ¿Sabes qué? El Señor va a estar juzgando a nosotros a mirar si nosotros estamos haciendo eso, man. So, siendo un profeta, okay, siendo un maestro, ese es un asiento muy pesado, man. Y ahí en la escritura que leí dice, no aspires a convertirte o a ser un juez. Nosotros no escogimos esto, okay. El Señor puso esto en nosotros. Y no, como hemos escuchado a muchos hermanos y apóstoles, ancianos decir, man, no seas ese Jacobo que desea o busca el asiento de ser el líder del campo. Eso es algo que el Señor trae a quien el Señor ve digno, okay. Pero ese asiento es pesado, man, okay. Tú eres juzgado y vas a pasar por más cosas y eres juzgado en una manera más severo que, los otros hermanos en el campo, porque hay más responsabilidad en ti. Como va ese dicho, right, en las movies, con mucho poder viene mucha responsabilidad. All right? So, entendiendo pues que el Señor nos ha puesto en un asiento de juzgar, okay, de representarlo, nosotros tenemos que vivir una vida, piadosa, man. Okay, vivir y servir como un ejemplo a nuestra mejor habilidad. So, ¿cómo hacemos eso, man? ¿Cómo aseguramos que siempre estamos caminando basado en buen juicio y discernimiento? Pues primero, tú tienes que tener una relación con Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Okay, una de las cosas más importantes en esta verdad, ¿verdad? Lo más importante, mezclado con fe, si verdaderamente crees, es orar. Okay? Es orar, man. Orar al Señor. Okay, orar por entendimiento, orar por misericordia, okay, orar por buen juicio, orar por el discernimiento y orar en todo lo que hacemos. Alright, por eso las escrituras dicen, como Eclesiástico 2, que cuando seas enfrentado con dificultades, que no te apresures, porque eso es algo ahí, tomen nota de esto, okay, que afecta tu buen juicio y discernimiento. Cuando te apresuras, y muchas veces te apresuras por una emoción, sea enojo, sea miedo, ¿ok? Emociones manchan y ensucian buen juicio y discernimiento, ¿ok? So, una cosa que debemos hacer es no apresurar, ¿ok? Y si no estás apresurando, ¿qué es lo mismo que vas a hacer? Orar a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, que te dé entendimiento, que te guíe, que te ayude a hacer una buena decisión, ¿ok? Que haga todo claro para que tú veas claramente qué tengas que hacer y que te dé la fuerza para poder hacerlo. Alright, so eso es número uno ahí, man, orar, okay. Otra cosa es, especialmente en cosas que tú no estás tan familiar con, pide consejo. Habla con hermanos que han pasado por una cierta, situación, y no seas orgulloso, man. Y no hagas ese error que mucho Jacobo comete, que piensan hermanos no van a entender. Hermanos nunca han estado en este estado, hermanos nunca han pasado por esto. Okay, o hermanos nunca han, sido enfrentados con algo tan severo o diferente o crucial como esto. Hey, bro, tú estás incorrecto, man. Okay, primero, estás bien equivocado de lo que hermanos han pasado y no. Okay, y segundo, un hermano no tiene que pasar algo en el mismo detalle de ti, okay, para poder tener la experiencia en tu situación. Okay, tu conflicto puede ser con un jefe en el trabajo, okay. Otro hermano pudiera tener un conflicto con alguien más, pero aunque no era el jefe en su trabajo, eso no significa que la situación que ese hermano estuvo en no lo desarrolló, okay, y no era muy similar, solo diferente persona a lo que tú estás pasando, y él te puede dar el consejo de cómo él pudo sobrepasar esa situación, right? O tal vez tú piensas un hermano nunca ha pasado lo que tú has pasado por, pero te humillas y buscas consejo de un hermano y él te guía a otro hermano, ¿ok? Y ese otro hermano tiene la experiencia, y nunca supieras y nunca hubieras abrido tu boca para preguntar, y el hermano nunca te hubiera dicho, hey, bro, ¿sabes qué? Hay un hermano en el campo que ha pasado exactamente eso, ¿ok? Y pum, el Señor puede usar a ese hermano ahora para compartir sus experiencias, right? So tenemos orar, tenemos buscar consejo, okay,
con los hombres del Señor, tenemos que leer. Tenemos que leer las escrituras, man. Las escrituras están llenas de sabiduría, llenos de situaciones específicas, llenos de cosas útiles, de herramientas útiles que nos pueden ayudar a hacer la movida correcta, lo que agrada a Yahweh Hashem Yahweh Shai, lo que mantenga a su nombre, y a la iglesia sin mancha, porque tenemos que estar conscientes que no solo representamos a nosotros, pero representamos a Yahweh Hashem Yahweh Shai, y a toda la congregación. So tienes que tomar eso en mente, man. So orar, pedir consejo de los hermanos, de los hombres del Señor, leer, y también a veces tu herramienta, debes de mezclarlo con ayuno, porque cuando tú ayunas y tú ¿cómo se dice, man? Básicamente le quitas la carne, uno de sus deseos, que es comer, tu mente es más clara, man. Tu enfoque es más claro, y a veces es lo que necesitas. Por eso, como mencioné, hacer una decisión basada en emoción, eso es algo malo, man. Eso es algo que casi te garantiza cometer un error, porque cuando te emocionas, como dije, sea enojo o whatever, tu mente no está juzgando claramente. Por eso, como hermanos que entrenan, o hermanos que, han estado en deportes de pelea y cosas así, deportes en general, que dicen, man, que cuando tú vayas a pelear, tú tienes que tener una mente clara. Tú no puedes dejar que el otro vato te enoje, porque ahora no vas a pelear sabiamente, y con calma, vas a pelear con emociones, y ahí es cuando cometes un error, porque haces una decisión en vez de basado en buen juicio, lo haces basado en una emoción. So cálmate, deja que esas emociones te pasen. Como mi papá siempre me decía, no hagas una decisión permanente basada en una emoción temporal. Deja que esa emoción te pase, y después vas a poder ver cosas más claras. A veces tú tienes que dormir, no cada situación o decisión o cosa, te da tanto tiempo, pero a veces simplemente tienes que dormir, man. Y el siguiente día, man, el Señor te va a dejar despertar con una mente más clara, man, y vas a poder ver algo en una manera que originalmente no estabas viendo, pero eso requirió paciencia. Por eso hay, como mencioné, Eclesiástico 2, dice que no te apresures en tiempo de dificultad, cuando eres enfrentado con ese fuego, So, hermanos, Espíritu solo me animó a entrar en este tema, porque el Señor nos ha puesto en un asiento bien pesado, man. Sabemos que el Señor va a levantar más hermanos y hermanas, sabemos del remanente, sabemos de 1/3 que va a ser salvo de los Estados Unidos. So, bien pronto, man, el Señor va a tener a algunos de nosotros guiando a miles, 10,000, 100,000, quién sabe exactamente cuánto va a ser, pero va a haber muchos hermanos y hermanas buscando a Yahweh Hashem Yahweh Shai, y vamos a necesitar buen juicio y discernimiento para poder guiar en el Espíritu, man. Y por eso el Señor nos hace pasar por tantas situaciones, man, porque eso desarrolla nuestro buen juicio y discernimiento, porque ahora tenemos experiencia, que experiencia trae evidencia, y sin eso, man, te falta mucho, y encima de eso, me recuerda lo que el rey Salomón hizo cuando el Señor lo levantó a ser rey, básicamente ser un juez de Israel. Él pidió que el Señor le dé buen juicio, man. Eso es lo número uno ahí. Yahweh Hashem Yahweh Shai te lo va a traer de diferentes maneras, como mencioné, leyendo, orando, hermanos, y a veces tú tienes que ir en línea y aprender de algo, aprender un poco de psicología o whatever, man, y hasta puedes aprender de experiencias de otros, claramente, tan solo que sea de acuerdo con las escrituras y lo correcto que conocemos, pero detrás de todo eso, lo principal es que Yahweh Hashem Yahweh Shai te lo dé y te lo revele, y para que eso pase, man, tú tienes que buscar eso, tú tienes que buscar que el Señor te guíe en cada camino. Tú tienes que buscar, como rey Salomón, que el Señor te dé sabiduría para juzgar,
¿ok? Y de ahí el resto va a venir, ¿ok? Y el resto es aplicable, all right? Pero sin Yahweh Hashem Yahushai, vas a valer madre, man. Tú puedes ser un hombre con mucho, con buen juicio. Hay ciertas personas en el mundo, hasta paganos, que tienen buen discernimiento y juicio, pero como, entré en el otro video, si no es basado en el temor del Señor, no es verdadero sabiduría, ¿ok? No es verdadero buen juicio, porque no te está llevando a salvación, no te está llevando a agradar a Yahweh Hashem Yahweh Shai. Alright, so hermanos, man, como dije, man, lo principal, pídele al Señor, ¿ok? Por guía y sabiduría, y y después haz lo que tú tienes que hacer, ¿ok? Para que el Señor te lo puede dar, right? Es como pedir que el Señor dé lluvia para que puedas tomar agua, pero no tienes tu vaso ahí, no tienes tu cubete listo, ¿ok? Si vas a orar al Señor por lluvia para que puedas tomar, entonces, ¿qué, bro? Ten tu cubete ahí listo para que la lluvia venga en tu cubete, en tu vaso. So, si vamos a pedir a Yahweh Hashem Yahushai por juicio y discernimiento, hay que prepararnos por lo que viene, hay que buscarlo, hacer lo que tenemos que hacer para que el Señor pueda trabajar por medio de diferentes maneras, man. Ok, so con eso, man, es todo lo que tengo. Espero que esta lección haya sido edificante. Como siempre, Kahalayim La, Yahweh Hashem Yahushai, Hashem Rakakudash. Doble honores a los apóstoles y ancianos del Gran Pedro Molino. Saludos a la lección. Hasta la próxima. Shalom.